todos ustedes. Bienvenidos a una entrega más de pláticas sobre seguridad informática. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre seguridad informática en el hogar. Para ello, pues, se encuentra conmigo el ingeniero Mauricio Velázquez Álvarez. Hola, buenas tardes. Quienes, con Cuauhtémoc Vélez, su servidor, vamos a iniciar esta plática. Bien, como todas las pláticas que hemos tenido a lo largo del año, empezamos siempre con una frase o un par de frases que nos hacen o nos invitan a reflexionar. La primera es de Eric Raymond. Eric Raymond para los que no lo conocen en el ámbito informático, él es uno de los pioneros del open source o código abierto, y es famoso porque ha tenido varias publicaciones, entre ellas un diccionario para el nuevo hacker, que es en el ámbito hacker pues es muy famoso, ¿no? Y esta frase, aunque es un poco dura, pero es una frase muy contundente, muy cierta. Si gastas más en café que en seguridad TI, serás hackeado. Es más, merecerás ser hackeado. ¿Sí? Y sí nos genera cierta reflexión, porque desafortunadamente muchas de las personas que utilizan equipos de cómputo pues ven a la seguridad de informática como un elemento accesorio y que además es opcional, cuando la realidad es que es un elemento fundamental para proteger no nada más nuestro equipo, sino proteger incluso nuestra propia integridad. Y la segunda frase es de Bruce Schneier. Él es un criptógrafo. Dice: si piensas que la tecnología puede solucionar tus problemas de seguridad, está claro que ni entiendes los problemas ni entiendes la tecnología. Así de sencillo, ¿no? Y esto es un refuerzo de lo que en un momento dado, en su momento dijo Kevin Mitnick. Kevin Mitnick fue uno de los hackers más famosos en la década de los 80s, y él justamente también tiene una frase similar, porque el eslabón más delgado dentro de las tecnologías de la información y dentro del área de la seguridad informática no son los firewalls, no son los programas antivirus o los programas anti-malware, sino es propiamente el ser humano. Y por más tecnología que invirtamos, ya sea tecnología casera o tecnología en nuestras organizaciones, si nosotros no le dedicamos el tiempo suficiente para capacitar, para culturizar y para concientizar a las personas sobre la importancia que tiene la seguridad informática, pues no va a ser totalmente inocua esa tecnología que nosotros estemos aplicando a la seguridad. Bueno, con esto partimos. Y antes de dar propiamente inicio al tema, sí me gustaría nada más acotar 4 conceptos que vamos a estar utilizando a lo largo de la plática. El primero es la amenaza. La amenaza se define como un fenómeno que atenta contra la seguridad de un activo, ¿sí? Son lo que en ocasiones les llaman, en términos de protección civil, los fenómenos perturbadores, ¿no? Puede haber lluvia, pueden ser las inundaciones, pueden ser los sismos, pueden ser cortes de luz, puede ser el exceso de polvo, faltas de mantenimiento, etcétera. O sea, podríamos considerarlas como amenazas. La vulnerabilidad es, propiamente dicho, una debilidad. Es una debilidad que puede ser una debilidad de hardware o una debilidad de software o una debilidad de la infraestructura informática. El riesgo como tal, si nosotros nos circunscribimos a una definición básica, el riesgo es un elemento probabilístico, ¿sí? A veces se confunde el término riesgo con amenaza, pero el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento y dañe algo, que vamos a llamar ese algo un activo, ¿no? Que puede ser un activo tangible como una computadora o como cualquier elemento físico, o puede ser un elemento intangible como es el software o la información. Y finalmente la seguridad,
que es el tema que nos atañe o nos ha involucrado a lo largo de todas estas pláticas, son las medidas que buscan garantizar la protección de los recursos informáticos. Recordemos que los recursos informáticos aquí son tres fundamentalmente, que sería los datos o la información, el hardware o la parte física y el software, que es la parte lógica, los programas, los sistemas, etcétera. Bien, ahora, ¿por qué hablar de seguridad informática en el hogar? Pues estamos en un centro de investigación, sin embargo, consideramos importante hablar sobre la seguridad informática en el hogar porque la computadora se ha convertido en una herramienta inherente al ser humano. O sea, ya es un elemento que utilizamos a diario, no nada más como una herramienta para hacer nuestro trabajo, sino como un elemento fundamental de comunicación. Y de comunicación no solamente entre los elementos o nuestros empleados o nuestros pares o nuestros jefes, sino como un elemento de comunicación entre nuestra familia. Simplemente recordemos en el sismo del 19 de septiembre pasado, gracias a que había esta facilidad de comunicación entre nosotros y nuestros hijos, pues logramos identificar rápidamente si ellos se encontraban bien o no. Y eso nos generó una gran tranquilidad, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, la computadora es una herramienta que ya es propia de nuestra vida diaria. Es utilizada, ¿le das el siguiente? Es utilizada prácticamente por todos los miembros de la familia. Esto tiene obviamente sus ventajas y desventajas. Ahorita vamos a revisar unas estadísticas en las cuales vamos a observar que la computadora, hablando computadora como un término genérico, ¿no? Porque estamos ahí incluyendo no solamente una computadora personal, que ya de sí misma es un elemento que prácticamente está siendo desplazado, porque solamente las personas que tienen ciertas necesidades informáticas ya tienen una computadora personal. Pero ahorita lo que se está realmente masificando es el uso de las tabletas y el uso de los teléfonos celulares. No dejan de ser computadoras, o sea, tienen todas las características propias de un equipo de cómputo. Con otro tipo de capacidades, también con otro tipo de satisfactores de necesidades de información. Pero niños de 6 años, incluso de edades más tempranas, ya están utilizando el equipo de cómputo. No estoy ahorita haciendo un juicio de valor, ni mucho menos, pero cada año que pasa, cada vez que están saliendo las estadísticas emitidas sobre todo por el Instituto Mexicano de Internet, que ahora se llama Instituto de Internet, nos está reduciendo esa brecha y cada vez son más jóvenes los niños los que están utilizando un equipo de cómputo. Se ha diversificado la tecnología, ya lo comentamos, ¿sí? Ya no nada más es el uso de la computadora personal, ya no nada más es el uso de una laptop, una computadora de escritorio, sino que ahora estamos utilizando una tableta, estamos utilizando un smartphone y aunque no ha impactado tanto aquí en México, pero ya se están utilizando los dispositivos que le llaman IoT, que es Internet de las Cosas, que son dispositivos que me permiten, pues finalmente, integrar aquellos elementos de mi vida diaria en el ámbito de la nube, en el ámbito de Internet, ¿sí? Los dispositivos, los wearable devices, que también son muy famosos, ya se están haciendo muy famosos, los e-watch, algunas pulseras, incluso hay anillos, hay hasta pelucas que tienen mucho que se conectan justamente con mi teléfono celular, ¿no? Zapatos, aquí la misma universidad ya desarrolló una chamarra, ¿no? Una chamarra que tiene una serie de sensores y que detecta, pues, ciertas funciones del organismo. Como toda tecnología, pues encierra también una serie de riesgos, encierra un nivel de riesgo, ¿sí? Que puede ser un nivel de riesgo alto, medio o bajo, y eso va a estar en función de qué tanto conocimiento, qué tanta importancia yo le dé a la protección de la tecnología, a la protección del uso de los equipos. Y yo creo que como estamos hablando del tema de la seguridad informática en el hogar, uno de los más importantes, y yo diría que el más importante es que si no se conocen las amenazas puede vulnerar la integridad, no solamente de nuestros equipos, ¿no? O de nuestros datos, sino de nuestra propia familia. A ese grado ha llegado la compenetración de los equipos informáticos en nuestra vida.
Vamos a ver algunas cifras interesantes, nada más para que ustedes ubiquen qué tanto ha permeado la tecnología del Internet en nuestras vidas. Esas son unas estadísticas que saqué de la Asociación de Internet, la otrora Asociación Mexicana de Internet o Instituto Mexicano de Internet, y es un comparativo del 2006 al 2016. En el 2006 teníamos 20 millones, un poco más de 20 millones de usuarios de Internet en México. Del 2006 al 2016 se prácticamente triplica, ¿no? Más del 300% la cantidad de usuarios que acceden a Internet en nuestro país. Estamos hablando de 70 millones de usuarios. Estamos incluso pensando que cerca más del 50% de la población nacional son usuarios de Internet. O sea, el incremento se ha sido, si no exponencial, pero ha sido un incremento importante prácticamente en 10 años. El siguiente, ahora, el perfil del internauta, y aquí es donde sí me gustaría aterrizar el aspecto de la edad. Vean ustedes la gráfica de en medio, la edad que ya se está utilizando el Internet. De 6 a 11 años, el 15% de la población. Representa el 15% de esa población. Y entre 12 a 17 años, el 21%. O sea, que de los 70 millones de usuarios, el 35% son internautas vulnerables. ¿Por qué internautas vulnerables? Porque estamos hablando de niños o jóvenes menores de edad, entre 6 y 17 años. Y esto representa 24.5 millones de usuarios. O sea, no son poca cosa. Estamos hablando de... Y cada año, y no tengo las cifras del 2017, pero cada año se está incrementando alrededor de un 20% esta cifra. Y cada año va a ser mayor todavía, ¿no? Entonces, este dato sí es importante que lo tengamos en mente, ¿no? Luego, en la siguiente gráfica, veamos que de los usos que se le está dando a Internet, el 83%, porque ya saltó este valor, porque antes estaba en segundo lugar. Ahora, el uso que se le da a Internet es al acceso a las redes sociales. Es la importancia que se está dando y la aplicación que se le está dando al Internet aquí en México en su gran mayoría. El 83% que sean las redes sociales y le sigue el acceso a los correos electrónicos con un 78%. O sea, ahí también tomemos ese dato, el 83%, que es el grueso del uso que se le está dando al Internet. Entonces, vean ustedes, entre la cantidad de personas que acceden a Internet, los 24.5 millones son menores de edad, y además el 83% del total de la población que accede a Internet es para el acceso a las redes sociales, ¿no? No perdamos de vista ese dato. Ahora, aterrizando un poco hacia los delitos informáticos en México, que no hay realmente mucha información. Esta la obtuve directamente de un reporte de ciberseguridad del 2016 de Norton. Del 2010 al 2016 se incrementaron de 14 millones a 22.4 millones. O sea, alrededor de un 40 y tantos %, ¿no? Más o menos. O sea, el 60% costó, un incremento del 60%. El costo alrededor fue de $5.500 millones. Eso es lo que ha representado los delitos informáticos en México. Pero, ¿qué tipo de delitos son? Aquí sí no logré encontrar datos muy precisos, porque sí están muy segmentados, muy dispersados, pero fundamentalmente son acceso ilícito a sistemas de computación, transmisión, daño, borrado, deterioro, alteración, copiado, supresión o secuestro de datos obtenidos de manera ilícita. Sí, que normal, por ejemplo, el phishing es una de esas. El ransomware es otra, pero en mucho menor proporción. Abuso de dispositivos, uso incorrecto de dispositivos, falsificación y fraude informático, eso se da mucho. Y la usurpación de identidad. ¿Sí? Esos son fundamentalmente los que engloban ese 60% de los delitos aquí en México. Otros datos importantes son, de acuerdo al mismo reporte de ciberseguridad de Norton, los delitos informáticos comunes en México son robo de dispositivo móvil. Se utilizan normalmente los dispositivos para poder revenderse
pero también ya se están utilizando para poder extraer información y a través de esa información pues, realizar extorsiones. Los robos de contraseña, ahí sí creo que tenemos una gran responsabilidad nosotros como usuario porque creamos contraseñas tremendamente simples, muy sencillas de deducir y no pasan los niveles de seguridad básicos, ¿no? Seguimos pensando en que nadie va a adivinar que mi contraseña es Cuauhtémoc 01 o mi número de placa o el nombre de mi mascota, en fin, o el nombre de mi hermana, ¿no? Seguimos pensando que es difícil que lo puedan detectar y no estamos aplicando técnicas adecuadas para asignación de contraseñas o las apuntamos en un papel si es que son complicadas y ese papel no tenemos el cuidado de salvaguardarlo. También es muy común, el 20% del correo electrónico es hackeado por lo mismo, porque nuestros usuarios y contraseñas son muy fáciles de deducir. Y la información, como que no le damos la debida importancia que tienen estos datos. Y creemos que no nos va a ocurrir, como que no sé si es parte de la idiosincrasia de nosotros como mexicanos, y creemos que no nos va a pasar nunca nada, ¿no? Cuando la realidad es lo contrario. Y hay dos datos más. El 48% de los padres creen que sus hijos son más propensos a ser intimidados en línea que en un patio de recreo. Aquí ya estamos hablando de los menores de edad que todavía están en escuela, que en escuelas primarias, en escuelas secundarias. Pero bueno, esto puede ser por alguna razón en particular, sí, ¿no? Ayer estábamos platicando del punto y nos dimos cuenta que esta percepción se da porque esos 48% de padres que piensan que sus hijos son buleados más en internet que en el patio, es porque saben que en el patio hay alguien que está vigilando a sus hijos. Hay un perfecto, hay profesores, hay gente que está viéndolos, pero en internet ellos son conscientes y lo están reconociendo a través de esa estadística que no hay nadie supervisando esa actividad y por eso son vulnerables. Así es. Y la última cifra es que el 86% de las personas cree que los niños están expuestos a más peligros en línea ahora que hace 5 años. Sí, también responde, ¿no? A lo mismo, ¿no? Y antes un niño empezaba a tocar internet a partir de 8, 9, 10 años, ¿no? Sí. Hoy en día vemos a niños de 2, 3 años con el teléfono viendo videos de YouTube y pues obviamente en el siguiente puede llegar a otro tipo de contenidos, ¿no? Entonces ha cambiado mucho el uso y la edad en la que se acerca uno a los dispositivos. Así es. Bueno, esos son solamente algunas cifras, hay muchas más porque además se segmenta también el tipo de delitos informáticos que ahorita los vamos a ver, no todos, pero sí los vamos a por lo menos a mencionar. Bien, las siguientes son las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que normalmente aparecen? Aquí lo dividimos en dos grupos, las amenazas de hardware y las amenazas de software, ¿sí? En el caso del hardware, primero pues es el mal uso. El mal uso, ¿por qué se da un mal uso en los equipos de cómputo? Pues fundamentalmente es por falta de conocimientos, por esa falta de interés que tiene la gente en aprender un poco más y conocer un poco más sobre los equipos, sobre el hardware por un lado y por el otro lado también el uso del software. Pero, por ejemplo, no todas las personas conocen qué elementos contiene una computadora personal, pero fundamentalmente pues, son tarjetas electrónicas, ¿sí? en su gran mayoría, y elementos electromecánicos. Y uno de los elementos electromecánicos más vulnerables es el disco duro. ¿Por qué es tan vulnerable? Porque el disco duro está conformado por una serie de platos. Y esos platos, sobre todo uno, normalmente ya es un solo plato, ya ha mejorado mucho la tecnología, a lo más serán 2 platos, y se tienen unos cabezales, esas cabezas se llaman cabezas de lectura-escritura, que están a una distancia mínima, una distancia de ni siquiera décimas o tal vez centésimas de milímetro, pero no llegan a tocar la superficie. Aunque la tecnología ha mejorado considerablemente en términos de movimiento o vibración de las cabezas de lectura-escritura, no dejan de ser vulnerables porque hay un movimiento, por un lado, circular de parte de los discos y un movimiento perpendicular con respecto al disco de las cabezas. Y si ese equipo se cae, o ese equipo lo pateamos, o ese equipo no le damos un buen cuidado en términos de desplazamiento, de movimiento, se pueden llegar a dañar las cabezas, ¿sí? Y por lo tanto, pues eso va a dañar la información. Si se daña el disco, seguramente se va a dañar la información contenida en él. Ahora bien, no sé si te has dado cuenta, pero esto del mal uso de los equipos
Se da un poquito en parte a la masificación, en parte a los comerciales y a la mercadotecnia que hay detrás de todo esto, porque cuando empezó la computadora personal valía muchísimo dinero, ¿estás de acuerdo? Y era muy cuidadoso el uso. Estaba siendo supervisado, no hagas esto, no hagas aquello, ten cuidado cuando lo utilices. Y hoy en día ya no, dejas la computadora ahí botada, la usas encima de las piernas, encima de un cobertor, jalando polvo, y le empiezas a tener ese cuidado especial, ¿no? A los equipos. A mí esto me recuerda mucho a los sartenes, ¿no? Los de teflón, los primeros, me acuerdo que las mamás los cuidaban mucho y utilizaban sus paletas de plástico para no rasparlos y todo. Hoy en día te dicen, no, o sea, es que ya puedes utilizar un tenedor, lo puedes rayar y no le pasa nada, ¿no? Y haces mal uso de las cosas y terminas maltratándolas, a pesar de que sean tan modernas y tengan tanta tecnología detrás. Eso mismo le está pasando a las computadoras. Sí, exactamente. Teléfonos, escáneres, cámaras. Es que esta es a prueba de golpes, entonces te vale, la descuidas y se te cae y la empiezas a maltratar poco a poco, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues ahí vienen las consecuentes, el descuido, genera el consecuente mal funcionamiento del equipo, ¿no? El otro es obviamente el descuido, justamente lo que dice Mauricio, y otro más que son los agentes externos. La humedad, por ejemplo, sí puede generar grandes daños en un equipo de cómputo. El polvo, el exceso de polvo, también puede provocar un mal funcionamiento e incluso un daño en las tarjetas electrónicas, porque esa acumulación de polvo en las tarjetas, esa acumulación excesiva puede generar cargas electrostáticas, y esas cargas electrostáticas pueden cortocircuitar las tarjetas. Por lo tanto, pues se necesita mantenimiento preventivo o un lugar, y ubicar los equipos en un lugar donde no haya tanta concentración de polvo, ¿no? Es la humedad, la ventilación también es muy importante, que haya ventilación suficiente, porque un sobrecalentamiento del equipo también puede generar que se quemen ciertos componentes. O sea, no se van a quemar, no van a arder, obviamente, pero sí puede tener un sobrecalentamiento, sí puede generar que internamente un chip se pueda llegar a dañar, ¿sí? Ahora, o algún componente electrónico. Ahora, no hay que pensar nada más en la computadora, ¿eh? También esto aplica para el módem, por ejemplo. No es botarlo ahí en el lugar donde le pega todo el polvo, donde puede caerle agua por una ventana, algo así. Es en general todos los equipos, ¿no? Que hay que tener ese cuidado de los agentes externos. Exacto. Luego, tenemos por ahí el software. Bueno, vamos a hablarlo muy rápidamente porque son varios elementos y ya en pláticas anteriores los hemos comentado. De hecho, ya se ha dado una plática completa de hora y media sobre el spam o sobre virus o sobre phishing. Simplemente vamos a mencionarlos. El spam, que recuerden que es el uso de correo electrónico basura, ¿sí? Y que en un momento dado ese spam puede llegar a tener malware, puede llegar a tener algún tipo de código malintencionado. Tenemos el adware que son programas que están enviando mensajes publicitarios, ¿sí? Pero que también algunos de ellos, no necesariamente el adware es malo, pero sí puede llegar a contener código malicioso. Las mismas barras de herramientas que uno instala cuando está accediendo a través de algún navegador son barras de herramientas que contienen adware, ¿sí? Pero esas consumen mucho espacio y constantemente están mandando mensajes, constantemente están mandando los llamados pop-ups, ¿sí? O banners, y eso está haciendo que se consuman recursos innecesariamente, recursos de nuestro equipo de manera innecesaria. Tenemos el phishing que es el envío de correos electrónicos que le recibe a la gente para engañarla, ¿no? Normalmente está muy vinculado con con los bancos, ¿no? Que llega o con alguna institución seria, como puede ser el SAT, como la Comisión Federal, etcétera, ¿no? Que nos dicen que usted tiene por ahí un adeudo y tiene que, para poderlo visualizar, tiene que presionar un clic en este archivo adjunto o en este link. Y la gente, pues, como no revisa o como no tiene conciencia de este tipo de amenazas, pues le da un clic y empieza a darle clics por todos lados y finalmente se instala por ahí un malware y pues empieza tal vez algún robo de información o empieza a dañar los equipos del sistema, etcétera. El malware, como tal, pues encierra algunos de estos elementos, ¿sí? El malware no es otra cosa más que programas que generan algún tipo de daño o mal funcionamiento en el equipo de cómputo.
Y ese malware puede llegar a través tal vez de un virus, a través del mismo adware, de los mismos spywares, por ejemplo, puede llegar este malware directamente. El ransomware, también ya dimos una plática sobre esto. ¿Qué es el ransomware? Pues es el secuestro de la información. Llega justamente un malware o un programa maligno, un programa malicioso, se instala y empieza a encriptar toda la información. Y aquí es prácticamente de manera indiscriminada, porque estamos hablando de no nada más los archivos personales, sino encripta la totalidad del disco duro. Y para poder recuperar esa información, piden, por eso le llaman secuestro de información, van a pedir un rescate. Y ese rescate normalmente se tiene que pagar mediante criptomonedas. Ahora, hay que recordar que durante la plática de ransomware no se habló nada más de qué es el secuestro de la información como tal. El mismo ransomware puede llegar a secuestrar un sistema completo. Sí, claro. Estoy hablando de, por ejemplo, una televisión, un sistema de calefacción automatizada de una casa, por ejemplo. Sí, el Internet de las cosas, ¿no? Recuerden que el Internet de las cosas pues es finalmente la instalación de dispositivos a la nube, ¿no? A Internet. El spyware, que de sí mismo el spyware como tal no sería maligno, porque bueno, finalmente se utilizan muchas empresas que se dedican a la mercadotecnia, pues instalan algunos spyware para estar identificando cuál es el tipo de uso, comportamiento que está realizando el usuario, ¿no? Y con eso ya se genera un perfil. El problema es que los spywares pueden estar también extrayendo información importante, pueden estar extrayendo información personal y la pueden estar robando. Los keyloggers son programas que se instalan en nuestro equipo y en el momento de presionar cualquier tecla, el keylogger lo que hace es estar registrando cada uno de los teclazos, ¿no? Eso se da mucho, por ejemplo, cuando entra uno a las páginas web de los bancos, en donde solicitan el número de la tarjeta y solicitan la contraseña. Si uno tiene instalado un keylogger y no se ha dado cuenta de que lo tiene instalado, porque tal vez no tiene un programa anti-malware que lo detecta, pues ese keylogger registra esos datos y los envía justamente a quien lanzó ese ataque. Y bueno, finalmente los virus que todo el mundo conocemos, que estrictamente hablando, pues un virus informático como tal, ya la definición, digamos, canónica de virus es un programa que tiene la característica de autorreproducirse. Pero, pues obviamente, el concepto de virus ha evolucionado muchísimo. Aquí también, aunque no son tal, pero los gusanos, por ejemplo, los troyanos, que no son propiamente virus, propiamente. ¿sí? No entran dentro de muchas empresas, lo que hacen es ubicarlo en ese grupo, ¿no? Pero bueno, si hablamos ya en un término mucho más estricto, pues un virus es un programa que se autorreproduce. ¿Que puede generar algún tipo de daño? Sí puede generar algún tipo de daño, o puede estar consumiendo recursos de nuestro sistema. Bueno, estas son las amenazas que normalmente atañen directamente al software. Sin embargo, ya en términos de hogar, y eso también aplica en cualquier lado, ¿eh? Estamos hablando de las organizaciones, estamos hablando de la computadora de casa, la computadora de los hijos, en fin, todas esas son amenazas, por eso las quisimos integrar. Pero aquí quisiéramos puntualizar cierto tipo de amenazas que sí pueden afectar directamente a nuestros hijos, sobre todo los que son menores de edad. Debemos considerar primero que todas ellas son graves, muy graves, ¿sí? La primera, que es el sexting. El sexting es el envío de mensajes de tipo erótico hacia otra persona. Normalmente este sexting se da de un adulto hacia un niño, ¿sí? Y realmente es muy fácil hacer el sexting de un adulto hacia un niño, porque es muy fácil convencerlo. Ahorita vamos a ver un video, justamente un video, no habla de sexting, pero habla de un video de cómo los niños se sorprenden de cómo obtienen tan fácilmente la información. Niños de 8, 10, 12 años, aunque pues, el mismo Facebook limita la edad mínima, pero hay niños que ya tienen su canal en YouTube, que ya tienen tal vez sus fotografías en Instagram, o pues obviamente ya están chateando en WhatsApp, pues los peligros que puede representar el dejarlos totalmente libres, ¿no? Uh-huh. Entonces el sexting es esto, o sea, es el envío de mensajes eróticos, imágenes, etcétera. La pornografía infantil, pues no se diga. Hay
páginas exprofeso que pueden estar disfrazadas, ¿no? Pero que finalmente contienen pornografía infantil. El otro es el ciberbullying. El ciberbullying es lo mismo que el bullying, pero esto se da justamente mediante redes sociales, fundamentalmente, que puede ser a través de otros medios, puede ser, por ejemplo, a través de correo electrónico, pero fundamentalmente se da mucho en redes sociales, que es el acoso continuo hacia una persona. El acoso que lo da uno que se llama acosador o bully hacia una persona que es el bulleado o el acosado, ¿no? Se da mucho, desafortunadamente es un tema. Es más, valdría la pena incluso tal vez organizar una plática sobre ciberbullying, porque es un tema que está afectando muchísimo en general en todos los niveles educativos básicos y medio básicos. Tenemos el otro que es el creepware. El creepware es ¿el secuestro de un equipo? Sí, es como el secuestro de un equipo, pero es el secuestro es la instalación de un programa que me va a permitir, mediante una computadora que yo tenga en mi casa, o sea, una computadora remota, tener acceso a los recursos de esa computadora secuestrada, como dice Mauricio, ¿no? Y de tal manera que yo puedo estar activando la cámara de video, activando o desactivando el micrófono, las bocinas, e incluso viendo la información contenida en esa computadora. Es más, no sé si ustedes han visto que ya están vendiendo unas etiquetitas para las cámaras de las computadoras personales. Y la gente que conoce o que se encuentra en esos medios siempre van a ver que tienen esa etiquetita colocada sobre la cámara de la computadora, justamente porque podrían ellos ser también víctimas de creepware. Se han hablado de casos de gente, incluso hasta hay una película. Hay varias películas. Sí, hay varias películas relacionadas con ello. Pero lo curioso es que la gente no se da cuenta. Y prende su computadora, se activa la cámara, no se da cuenta de que está activada la cámara y él está en videograbando. Y esa información puede ser utilizada, pues, obviamente, para extorsionar. Sí, para extorsionar. Y no va nada más atado a la computadora, es cualquier dispositivo, un teléfono, una tableta, la televisión. Entonces, así es. Hay que expandirlo un poquito más. El grooming, que es otra amenaza, que son aquellas personas, sobre todo son aquellos individuos, son adultos normalmente, los que están merodeando en los chats, ¿no? Y que se hacen pasar por niños. Se hacen pasar por niños, son normalmente pederastas y se hacen pasar por niños y dicen, pues yo tengo 16 años. Hay muchos videos incluso en YouTube relacionados con este tipo de problemática, ¿no? Y los niños, obviamente, por inocencia, por falta de conocimientos, aunque finalmente sean nativos digitales, como lo definió Mark Prensky, pero no dejan de ser vulnerables y faltos de conocimiento en muchos aspectos relacionados con la tecnología. Y finalmente, pues los foros de pedofilia. Esto se da mucho, ya de manera muy personal, muy particular. Por ejemplo, se da, pero ya de manera abierta, en particular ya en la red. En Deep Web. No, pero ya particular en la Deep Web, en la red profunda, hay desafortunadamente, como es una red que accede la gente y no es fácilmente detectable, entonces tienen esa libertad. Por eso la Deep Web está tan mal, tiene tan mala fama, porque ahí se vende droga abiertamente, se venden armas, se venden servicios de hacking, ¿no? Y obviamente pues hay ese tipo de foros de pedofilia y otro tipo de problemáticas o fenómenos que se presentan, ¿no? Relacionados con ello. Se da mucho en la Deep Web. Pero no deja de existir también foros de pedofilia en algunas páginas también que se puedan acceder a través de los exploradores normales, ¿no? Bueno, todo esto hay que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, estamos hablando de nativos digitales. Los nativos digitales, ¿quiénes son? Son los chicos, son los jóvenes, que justamente esa palabra o ese término fue acuñado por Mark Prensky hace algunos años. Y habla de que los chicos nacieron con la tecnología. O sea, todos nacimos de alguna manera con la tecnología, pero en particular ya con una tecnología tan desarrollada como la que tenemos ahorita, son los llamados nativos digitales. Y ellos, cuando se habla de computadoras, cuando se habla de teléfonos celulares, tienen una gran habilidad para poder entender o para poder
hacer uso de estas herramientas. Esto los puede volver expertos, no necesariamente. Los puede volver conscientes, no necesariamente. ¿Por qué? Porque también requiere de un proceso de educación, un proceso de culturización. Si los jóvenes les resulta tan fácil utilizar una tableta, utilizar un teléfono celular, qué bien, pero les falta esa otra parte, esa parte de concientización, culturización y entendimiento real de cómo funciona la informática en términos generales, ¿no? Informática entendiendo como el todo, tanto de hardware como de software. Y si tuviéramos este tipo de nativos digitales, realmente ya no estaríamos pensando tanto en las amenazas que circundan alrededor, las amenazas como el sexting, como la pornografía, el ciberbullying, etcétera. Desafortunadamente no es así, sino son jóvenes que tienen la habilidad de aprender fácilmente, pero no necesariamente están aprendiendo lo que deben aprender. El otro elemento es el anonimato. ¿Cuál es? Anonimato en la red, que esa es una gran ventaja para muchos, pero también encierra muchas desventajas, ¿no? Porque si yo soy un bully y creo una página o creo un correo electrónico o creo una cuenta anónima, pues es perfectamente válido, se puede hacer, ¿sí? ¿Y cuándo voy a ser detectado? Pues difícilmente voy a ser detectado si mi intención es estar bulleando, si mi intención es estar acosando a la gente. ¿Que se puede detectar? Sí, se puede detectar. No, indudablemente se puede detectar, ¿no? O sea, no es falible. Sí, no, indudablemente se puede detectar. Sí, pero es un gran gancho para algunas personas. Y hablando de los nativos, que no conocen en la totalidad cómo funcionan las cosas, pues es un gran gancho para hacer actos indebidos. Así es. Ahora, aquí viene también una gran responsabilidad, creo yo, de parte de los padres de familia. Porque justamente, por un lado, no son nativos digitales. No hay a veces ese interés en conocer qué es lo que están haciendo nuestros hijos y lo único que hacemos es soltar los equipos, soltar la tablet, soltar la computadora o el teléfono celular y pues no le damos supervisión adecuada. Siendo menores de edad tiene que haber supervisión necesaria y continua además. No podemos dejar que porque tenga el teléfono creamos que se está utilizando el teléfono únicamente para hacer llamadas telefónicas o para mandar mensajes de texto a la familia. Se encierran muchos elementos, muchas amenazas alrededor de estos dispositivos. Cuando no se les da la preparación adecuada a los jóvenes, pero también cuando no hay supervisión adecuada por parte de los padres de familia. Y esto puede darse, ¿por qué? Porque haya falta de conocimientos de los padres de familia, haya escaso interés en temas de seguridad y además que haya una permisividad tal que genere un uso indiscriminado a tan corta edad. Ustedes han visto seguramente en algún restaurante, en algún lugar, niños de 3 años utilizando una tableta, ¿no? Y no está mal, no está mal. Yo creo que la tecnología, en la medida en que tenga un buen uso, vale la pena utilizarla, vale la pena invertir en ella. El gran problema es que no estamos haciendo nuestra tarea como padres de familia, no estamos haciendo nuestra labor como supervisores y estamos dando esa libertad absoluta a acceder a recursos que son prácticamente ilimitados y que prácticamente no tienen control. Ese es el gran problema. Y puede ser por esa falta de conocimientos o por esa falta de interés, esa escasa supervisión. O sea, es un círculo, a veces se puede tornar esto en un círculo vicioso. Entonces, por eso sí tenemos que tomar conciencia de esta situación e ir poco a poco, aunque sea poco a poco, a pasos muy lentos, pero sí empezar a tomar conciencia sobre el uso de la tecnología y las amenazas que circundan alrededor de la tecnología. Mira, hablando un poquito de los nativos digitales, todos creo que tuvimos alcanzamos a ver la noticia del chico que se accidentó y mató a sus amiguitos con un carro, un menor de edad. No había supervisión de padres, estaba usando una tecnología que no conocía, no dominaba, no entendía completamente y causó un problema muy grave. Algo similar está pasando y deberíamos, suena exagerado, pero deberíamos de ver que el uso de un dispositivo, el uso de Internet es equiparable a utilizar un auto. ¿Sí? No vas a matar inmediatamente a alguien con un teléfono, ¿verdad?
por estar navegando, pero sí te expones a ciertos peligros y es lo que los padres están olvidando. Entonces, suena que al internet le estamos dando un valor muy superficial, como el cable. Yo lo veo así, como muchos padres dicen, pues es el internet, es similar al cable, o sea, van a ver caricaturas ahí y se acabó. Y no es cierto, hay demasiados contenidos. Le echo la culpa a YouTube. Bueno, YouTube inventa un YouTube para niños. Se cuelan contenidos, falta supervisión. Es que es culpa de los servicios. No, es culpa de los padres que tienen que estar supervisando. Es que yo no tengo tiempo para supervisarlos. Pues no le dejes el teléfono, ¿verdad? Tengo tiempo, pues vamos a compartirlo y vamos a experimentar todas las posibilidades que sí te da esta herramienta. Sí, el teléfono celular y la tableta se han convertido prácticamente en... suena duro, pero a veces hasta sustitutos de los propios padres. ¿Qué fue lo que le pasó a la televisión? Acuérdate que hubo un tiempo en el que dejabas al niño frente a la televisión y la televisión era la que terminaba educando al niño, ¿no? Y no es malo, o sea, funciona. Sí, no estamos aquí satanizando de ninguna manera, pues si nos dedicamos a eso nosotros. Exacto. No estamos satanizando la tecnología, pero tenemos que ser más responsables en su uso. Eso es indudable, ¿no? Vamos a ver un video. Es un video que dura 2 minutos y medio, es muy interesante, es el español de España, entonces vamos a parar un poquito la oreja porque no es tan sencillo entenderlo. Entonces vamos a verlo. ¿Podemos hacer unas preguntitas? Sí. ¿Puedes pasar? ¿Nos puedes atender un momentito? Te estábamos esperando. ¿Te puedes sentar, por favor? Muchas gracias. Según tus últimas declaraciones, no estás muy contenta. ¿Cómo va todo? Pues hay a veces que está bien, pero hay a veces que no. ¿Te gusta mucho Harry Potter? Sí. ¿Es verdad que llegas más tarde a casa de lo habitual? Sí. Queríamos preguntarte acerca de los últimos partidos de baloncesto. Creo que no has metido muchas canastas. No. Has sacado muy buenas notas este cuatrimestre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Pues estudiando. Lo primero, enhorabuena, ¿verdad? Por la fantástica temporada que estáis haciendo en el equipo de baloncesto. Sí. ¿Quieres dedicarle a alguien tu éxito? A mi familia y a mis amigos. ¿Esto va a salir en la tele o algo? Hay muchas cámaras y muchos focos. Creo que estás estudiando inglés. Sí. ¿Quieres desarrollar tu carrera artística en Hollywood? No lo sé. No lo sé. ¿Piensas que La historia interminable, la película, es una mierda? No sé qué es esto. Tengo esta foto que demuestra que efectivamente le dedicas bastante tiempo a tu cuerpo. ¿Se liga mucho con este estilo? Pues... Ay, es que ahí me has pillado. ¿Cantas, tocas el violín, la flauta? ¿Podrías cantarnos algo ahora? No. Qué vergüenza, no. Qué vergüenza, no. También sabemos que haces danza contemporánea. ¿Podrías hacernos una demostración aquí a la cámara? No. Me da mucha vergüenza y no me siento cómoda. Madre mía. ¿Me puedo ir ya? ¿No quieres seguir? ¿Por qué? ¿Y eso de dónde lo habéis sacado? Se ha podido decir mi madre, me siento como raro. ¿Te han dado algo de información sobre mí? Me parece raro que sepas tanto de mi vida. Me intimida.
no sé su opinión, si gustan expresar algo. ¿Alguien? ¿No? A pesar de ser nativos digitales, porque todos ellos son nativos digitales, pues obviamente desconocen muchos aspectos sobre redes sociales. Y uno de los más importantes, el alcance que tiene. Ellos no dimensionan el alcance que tienen las redes sociales. Ellos no dimensionan que alguien totalmente desconocido puede tener acceso a información 100% personal e íntima. Ese es un gran problema, ¿no? No es el hecho de que sepas utilizarla, que sepas utilizar la tecnología. Tienes que saber utilizar responsablemente la tecnología. Y eso es lo que desafortunadamente los jóvenes hoy por hoy no están teniendo, o por lo menos no la mayoría de ellos están teniendo. Por lo tanto, se convierten en personajes o en entes vulnerables. Ese es el gran problema, que se convierten en gente altamente vulnerable. ¿Para quiénes? Pues para aquellas personas que buscan obtener algún provecho o alguna ventaja sobre esto, ¿no? Desconocen aspectos básicos de seguridad. Los perfiles, por ejemplo, todos los perfiles, tengo entendido que tienen, pueden cerrarlos, pueden hacerlos privados, ¿no? El mismo Facebook, por ejemplo, o cualquier otra red social, y solamente permitir a aquellas personas. Pero tal pareciera que hay una competencia que además no se sabe hacia dónde quiere llegar, cuál va a ser el fin o la meta de esta competencia, por tener la mayor cantidad de likes o por tener la mayor cantidad de amigos, que ni son amigos porque no los conocen, ¿no? ¿Sí? Y que los están siguiendo en redes sociales. Eso en una empresa quizá puede funcionar, en términos mercadológicos, por supuesto que sí, y que aún así no necesariamente significa que si una empresa tiene una página web, una empresa comercial, una organización comercial, no necesariamente va a vender, porque también se tiene que hacer una serie de estudios exhaustivos y por gente profesional que se dedique a la mercadotecnia en este ramo, que tiene que darle cierta orientación a las redes sociales. Ahora, imagínense, nosotros estamos abriéndoles la llave a nuestros hijos para que consuman lo que ellos quieran y que no exista posibilidad de que hagan algún tipo de discriminación. Todo eso lo estamos permitiendo al entregarles algo como esto. ¿Sí? Nuevamente, no estamos, perdón por reiterar, no estamos satanizando la tecnología, sino lo que estamos procurando, lo que estamos fomentando es que se use la tecnología de manera responsable. Ahora, sí. Si estuviera un psicólogo aquí, nos podría explicar las etapas de desarrollo y la formación de la personalidad de un niño, y nos explicaría en qué momento el niño adquiere la vergüenza, en qué momento adquiere la timidez, en qué momento adquiere el protagonismo, el deseo de ser protagónico ante los demás, qué considera apabullante en el nivel de atención, qué es una atención apabullante para él, cuál es una atención adecuada, y eso va cambiando a lo largo de la etapa de la vida. Entonces, aquí estamos viendo que este tipo de herramientas están saltando esas etapas normales de desarrollo y lo están lanzando hacia otras situaciones de las cuales no tienen la menor idea y no entienden el contexto ni el por qué lo van a hacer. Entonces siguen a los compañeritos, siguen a los primos, siguen a todo mundo en algo que no han entendido ni tienen la capacidad para entender. Es como lo que comentabas de soltarle el automóvil al niño de 12 años, ¿no? Y ya vimos cuál es la consecuencia de ello. Sí, no te niego que pueda haber niños que a los 12 años estén conduciendo maravillosamente bien. Caso de Ayrton Senna, su familia empezó desde muy chico con él en el automovilismo, pero empezó con él. Con ahí está el ejemplo, ¿no? Ellos estaban con él, siguiéndolo, enseñándole, preparándolo. Pero bueno, no estamos hablando del caso general. Claro. Bueno, vamos a ver rápidamente algunos peligros potenciales que se pueden dar. Nosotros lo dividimos en 4 familias fundamentales, que son los peligros que se pueden presentar en el hardware, en el software, en la información y por el tema que estamos tratando en la familia, ¿no? Por un lado, los daños que podemos generar por causa de las amenazas y de la poca protección de los equipos puede ser en el disco duro. ¿Sí? Recordemos que las vibraciones pueden generar algún tipo de daño en la superficie del disco, en los cabezales y por lo tanto la pérdida consecuente de la información.
Las tarjetas electrónicas también pueden sufrir algún tipo de daño por un mal movimiento, las patadas que luego llegamos a dar. No necesariamente dañan las tarjetas, pero sí puede haber algún movimiento que pueda provocar algún desperfecto. En el caso de los periféricos, pues sabemos perfectamente que también pueden generarse algunos peligros. Sobre todo por el mal uso, por aspectos relacionados con suministro de energía eléctrica. Es uno de ellos. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre el suministro de energía, que es un elemento fundamental porque pues, todos los dispositivos se conectan a una fuente de poder, ¿sí? Y el Internet de las cosas, que son todos los dispositivos que conectamos para tener algún tipo de control en nuestras casas, control de iluminación, el control de la temperatura. Pues ya hablamos también de refrigeradores que tienen acceso a Internet, de hornos, de microondas que tienen acceso a Internet, lavadoras que tienen acceso a Internet. Mucha gente se pregunta ¿para qué se tiene todo eso? Bueno, pues sí tiene una utilidad cuando ya se conecta a la nube, porque yo puedo controlar todo pues, a través del teléfono celular, que es una de las grandes ventajas que tiene el mejoramiento y el desarrollo y la evolución continua de la tecnología. Tenemos el de software que también no habían mencionado, que es el malware. Los peligros potenciales pues es el malware, los virus, el ransomware, etcétera. El mal funcionamiento por falta de actualización también llega a suceder, tanto del sistema operativo como de los sistemas que normalmente utilizamos. Y también el software relacionado con el Internet de las cosas, que ahí es donde se encuentra mucho la vulnerabilidad de esta tecnología que está creciendo. ¿Sí? La información, pues son tres fundamentales, de ahí se deriva todo lo demás, que son el robo, daño y la eliminación de información. Recordemos que aquí la eliminación cuando se habla, de robo de información, no es lo mismo que me extraen en el teléfono y se lo lleven y desaparezca físicamente mi teléfono, a que se roben información, porque esta va a continuar estando en mi teléfono o va a estar continuando, seguir estando en mi disco duro. Sí, aquí el robo es como una copia de la información, pero finalmente ya fue extraída y puede ser mal utilizada por el delincuente. Y por último, la familia, que va desde el robo de identidad, y el robo de identidad pues puede generar algún tipo de extorsión, puede generar tal vez que me roben mis cuentas bancarias, ¿sí? Puede provocar fraudes, pero lo más peligroso es que puede también provocar secuestros. O sea, simplemente pensemos en las redes sociales. Si yo logro obtener toda la información necesaria para poder cometer un delito, y en este caso un secuestro, una de las principales fuentes de información van a ser las redes sociales. Eso se los puedo asegurar. Sí, ya no es a través de conocidos. Bueno, son muchos elementos, pero se incorpora como un elemento importante las redes sociales. Y bueno, pues no siga los daños psicológicos, que son los elementos colaterales, ¿no? Los daños colaterales que puede generar. Ahora, común a todo esto, aunque no lo marcamos, pues está el Internet cruzando todo esto. Estos peligros, muchos de ellos vienen a través de nuestro cable de Internet, nuestra conexión a Internet, ¿no? Entonces hay que tener consideración de que es un elemento más que puede ser vulnerable. Claro. Sí, el Internet indudablemente pues es el elemento común para todos y es la entrada y la salida de información. Anteriormente pues era el disquete o era algún dispositivo externo. Ahora pues es indudablemente el Internet, ¿no? Las medidas, vamos aquí a dividirlo básicamente de manera muy rápida, las medidas preventivas y correctivas. De hardware, pues es aplicar como preventivo, aplicar mantenimiento frecuente. El mantenimiento se aplica, no puedo decir yo el número de veces al año, porque va a depender del ambiente en el que se encuentre mi equipo de cómputo. Si es un ambiente en donde continuamente se está generando una gran cantidad de polvo, pues el mantenimiento preventivo, la limpieza que se le da al equipo, pues va a ser mucho mayor, ¿sí? Pero si es un ambiente más o menos como el que estamos ahorita, pues normalmente se da 1 o 2 veces al año. Hay que garantizar la adecuada ventilación. Muchas veces los equipos están muy encerrados y generan una gran cantidad de calor, y este calor también puede llegar a dañar sobre todo las tarjetas electrónicas. Usar adecuadamente el equipo, como ya lo habíamos comentado, y contar con una alimentación eléctrica apropiada. No nos vamos a meter ahorita con aspectos si están o no están polarizadas las líneas, si tienen un sistema de tierra, si tienen un cuadro de cargas adecuadamente equilibrado.
¿no? Pero sí podemos estar hablando de que por lo menos debemos tener dos elementos básicos. Uno es un regulador de voltaje, que es fundamental, porque las diferencias de voltaje sí pueden provocar daños físicos a nuestro equipo. Y por otro lado, un eliminador de picos. Recordemos que los picos de voltaje son voltajes muy altos, muy altos, que no son detectados por un regulador y que se requiere una rasuradora, ¿no?, como le llaman, para eliminar esos picos, porque esos picos también pueden generar algún tipo de daño en la fuente de poder o en la electrónica de la computadora. Como medida correctiva, pues siempre tenemos a nuestro soporte técnico y pues, el mantenimiento correctivo, que normalmente en el caso del hardware es el reemplazo de los componentes. La siguiente es el software. Como medida, siempre lo hemos mencionado en cada una de las pláticas. Ya parecemos disco rayado, pero no dejaremos de hacerlo porque es fundamental actualizar el sistema operativo. Sí es importante. ¿Por qué? Porque todos los sistemas operativos, por la complejidad que tienen, siempre van a existir algunas vulnerabilidades. ¿Sí? Algunas le llaman backdoors, puertas traseras. Por lo tanto, esas actualizaciones pues eliminan o corrigen esos errores o vulnerabilidades que tiene el sistema operativo. Y no nada más el sistema operativo, todos los demás sistemas. Aplicar controles de acceso, las contraseñas son fundamentales. Eso es ya lo habíamos comentado, es una responsabilidad nuestra. El aplicar buenas contraseñas. Ya incluso dimos una plática sobre este tema, sobre contraseñas, la dimos hace un par de ocasiones, ¿sí? Y existen técnicas muy sencillas que me permiten generar una muy buena contraseña. Recordemos una palabra aislada y cambiar las letras, la A, por ejemplo, por la arroba, la E por el número 3, etcétera, etcétera. Aumentarle tal vez un par de letras más que sean conocidas por mí. Utilizar de una frase, tomar la primera letra de cada una de las frases que sea conocida por mí, puede ser una canción, puede ser un poema o puede ser un texto, y conformo ya una contraseña muy grande. Esas contraseñas grandes combinadas con letras y números me permiten obtener contraseñas muy fortalecidas, ¿sí? Y prácticamente impenetrables. La siguiente es instalar anti-malware, lo que antes le llamamos los antivirus. No vamos a hablar de marcas, pero con que tengamos un antivirus instalado y actualizado, pues es un elemento importante de seguridad para nuestro sistema. Verificar que las unidades externas no tengan malware. Es poco común, pero sigue existiendo el que yo esté conectando mi memoria USB. Ya es menos común el disco compacto, pero sí que yo instale las memorias USB, pero no tengo la precaución de hacer una revisión. Sí. Entonces se tiene que hacer una revisión previa con el anti-malware para verificar que no tenga algún tipo de software malicioso. No instalar aplicaciones de dudosa procedencia, eso se da sobre todo mucho en los teléfonos. No leemos los términos o las condiciones de uso de esas aplicaciones, y si yo instalo una lámpara, hay muchas aplicaciones que permiten utilizar el teléfono como lamparita, pero resulta que no leo las condiciones y términos de uso, y ahí, si se ponen ustedes a revisar un poquito, les voy a decir, esta aplicación es gratuita, pero ustedes están otorgándome el derecho para poder acceder a mis contactos, a mis fotografías. Bueno, ¿qué tiene que hacer una lamparita? Si yo estoy instalando una lamparita, ¿qué tiene que ver o por qué me tienen que estar haciendo uso de mis usuarios, de mis contactos o de mis imágenes, ¿no? Entonces, es parte de esas precauciones que tenemos que seguir, que son básicas, que son precauciones fundamentales, ¿no? Estar atento con los correos electrónicos también. El estar atento, ¿qué significa? Pues revisar quién me lo está mandando. También son medidas básicas, muy sencillas que debemos seguir. ¿Quién me está mandando el correo electrónico? Si tengo duda de que sea efectivamente esa persona que me está mandando, ¿por qué podría tener esa duda? Tal vez por el cuerpo mismo del correo, por la forma de cómo está redactado ese correo. Dice, pues es que es muy raro que me mande mi jefe un correo electrónico solicitándome un número de cuenta cuando ni siquiera mi jefe redacta de esa manera, ¿no? Él tiene un estilo de redacción totalmente distinto. Y no significa que no lo vaya a hacer, pero lo que hago es simplemente verificar que ese correo haya sido enviado por mi jefe, ¿sí?
Esos detalles, el asunto, por ejemplo, también me puede dar ciertas pistas, ¿no? Tal vez la hora en que se envió, qué sé yo. O sea, hay muchos elementos que me permiten identificar si el correo es falso o no lo es. Y si tengo duda, constato que efectivamente ese correo es de la persona quien dice ser, ¿no? Y que además sea conocida. No visitar páginas web fraudulentas o poco confiables, también ya habíamos comentado algo en un momento al respecto. Sobre todo esas páginas donde aparecen muchos anuncios, donde aparecen banners, donde aparecen pop-ups, donde aparecen, inmediatamente les aparece el mensaje, eres el usuario número 1.000.000 y por lo tanto ganaste un premio, presiona clic para reclamarlo. Digo, por Dios. También no seamos tan ingenuos, ¿no? Tan sencillo como que nadie regala, hay que partir con esa premisa, nadie regala dinero nada más de la nada. Y nunca se gana un premio en el que no ha participado uno. Y tampoco es así de que hicieron una lotería aleatoria, ¿no? Y tú dices, no, eso jamás va a ocurrir, ¿no? Y bueno, pues proteger la red interna es la protección de la red Wi-Fi que tenemos en casa. Está muy olvidado. Está muy olvidada, efectivamente. Muchas veces ni siquiera contraseña tiene. Sí, ¿qué pasa? Llega el técnico, te pone tu módem y lo olvidas, ¿no? Así te vuelves a acordar el día que no tienes servicio de internet. Y de repente, o no tienes servicio de internet o es muy lento, pero resulta que no te das cuenta que está lento. Acusas obviamente a la compañía, a la ISP, ¿no? al proveedor de servicios de internet, la marca que sea, pero finalmente lo acusas porque es muy lenta la red, ¿no? Y que en ocasiones puede llegar a efectivamente estar muy lenta. Pero resulta que cuando empiezan a hacer la revisión de tu ruteador, pues tienes como a 8 o 10 usuarios colgados en tu red. Y además no solo a eso, sino que están accediendo a tus propios recursos, se están metiendo hasta la cocina, ¿no? A tu disco duro, ¿sí? Entonces, esos elementos también son los que uno debe tener cuidado. Sí debe tener una contraseña, se tiene que cambiar eventualmente, se tienen que cambiar las contraseñas de los ruteadores. Si uno no sabe hacerlo, pues se habla a soporte técnico. Soporte técnico, yo conozco mucha gente que dice, yo no tengo ni idea, pero le hablé y dice, de aquí yo no me muevo hasta que no me digan cómo ponerle contraseña a mi ruteador porque ya estoy harto de que se estén colgando los vecinos y les esté yo regalando el internet. Y peor aún, que me puedan robar información. Entonces, es simplemente atención, es simplemente tratar de buscar a la persona indicada, que no es complicado hacerlo, y atender esa problemática y no dejarla pasar, porque no se va a solucionar sola. Sí, yo creo que ahí con el módem es, una vez que lo recibe uno, hacer el cambio del nombre de la red para que se vea que es una red que está siendo atendida. Principalmente con ese motivo se cambia el nombre. Segundo, cambiar la contraseña de default, no del acceso Wi-Fi, del módem, que son dos contraseñas diferentes. La del módem es la contraseña con la cual voy a poder entrar a la configuración, cambiarla inmediatamente. Segundo, cambiar la contraseña de acceso al módem, que es la etiqueta que viene aquí atrás, pegada por lo regular, que nos dice, para cuando quieras conectarte a esta red, ponles esta contraseña. Esos dos cambios y lleva una frecuente revisión de las actualizaciones del módem. La mayoría ya se realiza en automático y por eso es que le piden a uno no apagar estos equipos, porque la central manda las actualizaciones, tanto de configuración como del mismo router. Entonces hay que tener cuidado de estarlo revisando cada 3 meses, cada 5, cada 6, dependiendo, pero revisarlo. Y de paso, checar quiénes son los usuarios que se están conectando. Es sano cambiar las contraseñas. Puede ser, como dice Mauricio, ¿no? Cada 3 meses, de ese tipo de dispositivos. Nuevamente, si vemos que es muy complicado, se nos complica mucho a nosotros, pues podemos solicitar el servicio de soporte técnico. Exacto. Del proveedor de servicios de Internet. Sí, hay que acercarse a los proveedores mismos, claro, o conseguirse un asesor de cómputo, claro, que es lo que muchas personas hacen. Gente mayor, ¿no?, que está preocupada, pues buscan y preguntan y alguien va y les ayuda, ¿no?, con el servicio. Claro. Ahora, ¿qué correctivas tenemos? Bueno, pues la más común de todas, pues, cuando se apaga el equipo, se enciende el equipo, ¿no? Eso afortunadamente es algo muy sencillo y resuelve muchos problemas. Pero bueno, nuevamente, como lo comentábamos, soporte técnico es importante o someter a revisión del equipo, ¿sí?
que eso puede ser a través de un antivirus. Hay antivirus en línea y esos antivirus en línea se instalan por ahí programas básicos cuando uno se mete, por ejemplo, a Avast, a ESET, que son dos de los que ofrecen este tipo de servicio y hacen un escaneo rápido del disco duro. ¿Sí? La información primeramente pues sería depurar archivos. Depurar archivos, recuerden ustedes que depuración significa que el archivo que no sea útil para mí lo puedo desechar. Recuerden que hay diferentes formas para desechar información, sobre todo cuando se desecha información del disco duro. Pero bueno, son métodos que ahorita nos llevaría mucho tiempo llevarlo a cabo, pero sí hay que hacer esta depuración, esa selección. No compartir información confidencial con desconocidos. Acá vamos a ver el video del por qué no se debe compartir este tipo de información. No abrir archivos adjuntos que despierten cierto grado de sospecha, también, ya lo hemos comentado, en correos electrónicos. Romper los documentos. Esto, cuando hablamos de romper documentos, hablamos de romper físicamente los documentos, ¿sí? Si hay estados de cuenta o si tenemos información que tenga datos personales, sí hay que romper en cachitos. Lo ideal sería tener una trituradora, ¿no? Pero sí hay que romper en cachitos esa información. Hay gente que incluso la quema. ¿Por qué? Porque están los dumpster diving, que son personas dedicadas ex profeso a recoger esa información, a recoger esa basura y seleccionarla y armar nuevamente la información, ¿sí? Sobre todo cuando se trata ya de ¿cómo le llaman esta? Espionaje industrial, ¿no? Espionaje industrial, Sí. Se da mucho eso. Revisar cuidadosamente el correo electrónico, ya vimos las razones del por qué, cuáles son esos elementos que podemos tomar como referencia. Verificar la autenticidad del correo electrónico en caso de que haya sospecha, también ya lo comentamos. Una llamada telefónica, no pasa absolutamente nada. No publicar información confidencial en redes sociales. Nuevamente, el video también nos les está indicando el porqué, nos está diciendo los porqués. No subir documentos sensibles a la nube, eso también es importante. Los documentos que se guardan en la nube, si son muy delicados, por lo menos lean cuáles son también las condiciones y términos de uso, porque puede ser que el mismo proveedor que está ofreciendo estos servicios de almacenamiento puede decir, puedes utilizar gratuitamente el servicio, pero la condición es que ahora también vas a compartir esos documentos conmigo. Y yo puedo hacer también uso de esos documentos. Entonces tengan mucho cuidado, sobre todo pueden llegar a vender esa información para efectos de mercadotecnia. Realizar respaldos de información, eso indudablemente lo tenemos que hacer. La frecuencia con la que hagamos está en función del movimiento o las actualizaciones que estemos llevando a cabo a esta información propiamente dicha. Y debemos tener al menos un respaldo de información actualizado, porque a veces nada más basta con que hagamos un respaldo de información al inicio del año y hasta el final del año nos acordamos que tenemos un respaldo, ¿no? Y creemos que con eso es suficiente. Pues ha pasado muchas cosas en ese disco duro a lo largo de ese periodo de tiempo. No llenar formatos en páginas web poco confiables. Sabemos que hay personas que les gusta entrar a foros, que están interesadas también, tal vez en el motociclismo, tal vez están interesadas en pinturas y se meten a foros. Y como requisito es que les soliciten algunos datos. Lo mejor es que ustedes creen un correo electrónico que no sea el correo electrónico institucional, eso es lo mejor y lo ideal, ¿sí? Y utilicen ese correo electrónico para este tipo de actividades, ¿sí? Porque además está muy limitada la información que ustedes tienen en ese correo electrónico. Entonces, si les pide un correo electrónico, pues sí, válido, puede ser un correo electrónico válido, pero que sea uno tal vez de Gmail, uno de Yahoo, uno de Hotmail, etcétera, ¿no? Uh-huh. De tal manera que, pues si en un momento dado lo tengo que cancelar o me lo hackearon, que no tenga información importante en ese correo, que sirva únicamente para este tipo de actividades. Las correctivas pues serían cambiar contraseñas. Recuerden que sí tenemos que hacer esta labor, es una labor importante. No es válido que ponga la misma contraseña cuando la tenga que renovar. Informar si ha sido víctima de robo. Es también muy, muy importante, sobre todo a la Comisión Nacional Bancaria o al banco directamente, es directamente en el banco donde se puede hacer esa denuncia.
obviamente reubicar la información. También es muy importante, sobre todo si está en la nube, ¿no? Y si noto que ya ha sido trastocada por alguien que no ha sido el autorizado, no he sido yo, pues sí tengo que hacer una eliminación y reubicación de la información. Finalmente, la familia. ¿Qué medidas preventivas? Pues activar los controles de privacidad. No sé si han escuchado esto. Muchos papás que yo les he preguntado esto justamente me dicen que sí conocen estos controles. Hay controles de privacidad a nivel del sistema operativo. ¿Sí? El mismo Windows les da esa opción de tener esos controles parentales que le llaman. Y también el mismo navegador tiene esos controles para que ustedes puedan identificar. Se puede manejar por horario, se puede manejar por tipo de página que se va a acceder, contenidos, etcétera, ¿no? Sí delimita, evidentemente delimita mucho los accesos, pero bueno, pues eso también es lo que estamos buscando y podemos tener un buen control. Hay unos que incluso generan un monitoreo, ¿no? Un monitoreo o notificaciones en los teléfonos celulares de intentos de acceso, ¿no? De los hijos. Eso es importante tenerlo. Sí, y muy ligado al control de acceso es la supervisión de los padres. No es nada más llegar y activarlo y dejarlos ahí a la buena de Dios, no. Los controles requieren esa supervisión para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, miren, sí es evidente para todos y ya se está volviendo un dispositivo de uso personal. El teléfono celular ya es raro de que alguien llegue y quiera acceder a toda la información. En el caso de los jóvenes no debe ser así, En el caso de los jóvenes, me refiero a los menores de edad, son jóvenes que, nuevamente, reitero, son personas vulnerables, son personas que están en proceso de formación y nosotros somos los formadores, no ellos. Nosotros somos los que tenemos que formar a los jóvenes. Y ellos pueden hacer un uso indiscriminado de estos dispositivos. Pero si nosotros les decimos a nuestros hijos, tenemos este dispositivo y yo diario te lo voy a revisar, que puede ser a cualquier hora, no están atentando contra su intimidad, Recordemos, son menores de edad y podríamos incluso detectar situaciones de alto riesgo que tal vez ellos, por su escasa edad o por su escasa experiencia, no lo hayan detectado. Aunque no tengamos el conocimiento profundo de la tecnología. Un chat simplemente. Un chat que se les puede hacer muy sospechoso, puede ser motivo suficiente para levantar esas alertas, ¿no? Y empezar a preguntar y empezar a cuestionar. Y tal vez puede ser motivo suficiente para evitar tal vez un secuestro o tal vez un acto de pederastia. Por eso es importante, por eso lo comentamos, ¿no? Utilizar el control parental, bueno, eso ya lo vimos. No aceptar gente desconocida en redes sociales. Sí, también hay que hacerles ver a los jóvenes de que no es una competencia de likes ni una competencia de amigos, porque ni siquiera son amigos, porque no son conocidos, ¿no? Perdón, lo estamos reiterando, pero sí es importante. Son simplemente contadores. Son contadores, o sea, son contadores de personas que han presionado clics y que han presionado clics no porque haya un interés genuino, sino porque simplemente alguien le colocó el apuntador, le dio clic en un botón o en un link y ya con eso, ¿sí? Tengo entendido, porque estuve viendo unas cifras justamente de Norton y de Kaspersky que hablaban de personas que se están dedicando a vender likes. Bloques, paquetes completos de likes o paquetes completos de amigos a cambio de información como tu correo electrónico, como tu nombre, tu dirección y tu teléfono y te entregan los paquetes de likes. ¿Sí? ¿Y eso para qué? Pues obviamente para estar extrayendo información, formar bases de datos y mal utilizar esa información. Siguiente, difundir cualquier situación. La comunicación es muy importante. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre la comunicación, platicar con la familia sobre los cuidados que debemos seguir. Esto mismo, si ustedes tienen la posibilidad de comunicarlo, de comentarlo con sus familias, pues es muy útil, resulta muy útil porque si por lo menos empieza a crearse una pequeña semilla de conciencia de lo que se debe hacer. Procurar ser intuitivo y desconfiado también es importante. Este tema ya lo habíamos considerado respecto a la seguridad. O sea, no todo lo que nos venden es oro, no todo, o más bien como dicen, no todo lo que brilla es oro, sino que tenemos que ser ciertamente desconfiados.
tomar conciencia de que la seguridad la hacemos todos. O sea, la hacemos todos, no nada más me refiero a todos como comunidad universitaria, como comunidad de investigación, sino también como familia, ¿sí? Pensemos en la microred que tenemos en casa, ¿no? O la red Wi-Fi que tenemos en casa. Si hay una vulnerabilidad adentro, si hay alguien que está accediendo a páginas web indebidas, si hay alguien que tiene un malware, seguramente se va a diseminar también dentro de la red de la casa, dentro de la red Wi-Fi de casa. Luego, finalmente, como medidas correctivas, bueno, ¿Están acá? Son las de acá. Sí. Es que no lo tengo acá. Bueno, está la Comisión Nacional de Seguridad, que ahí está la página web, para realizar algún tipo de denuncia en dado caso que ustedes detecten que hay alguna situación anormal. Y el Centro Nacional de Respuestas e Incidencias Cibernéticos de la Policía Federal. En la página web ahí viene una página para realizar la denuncia correspondiente. Finalmente, esto también ya lo hemos comentado, los textos, imágenes y videos que se publican en redes sociales dejan de ser en automático privadas, ¿sí? O sea, dejan de ser de nuestra propiedad y pasan a ser propiedad pública. Y es totalmente incontrolable. Totalmente incontrolable. O sea, ya en el momento en que se envía un mensaje, en el momento que se manda una imagen, un pequeño video y se publica en redes sociales, ya dejamos de tener nosotros el control de ello. Y por lo tanto se convierte en algo público e incontrolable. ¿Y qué alcances tendría? No sabemos. De hecho, no se sabe cuál es el alcance que puede. Pues hay tantos cientos de miles de millones de usuarios, de computadoras, de dispositivos, que quién sabe a dónde pueda llegar cuál pueda ser el destino final, que tal vez ni siquiera lo tenga, ¿no? De esta información. Al respecto, recuerda que así nacen los memes, ¿no? Es una imagen que se comparte en un círculo y se va propagando y termina siendo una cuestión ya global, ¿no? De impacto. Entonces, no supiste qué alcance iba a tener. Y dos, el hecho de decir, bueno, es que yo lo puedo borrar en el momento que quiera y lo retiro y ya, ahí acabó, no es cierto. Eso se convierte en una captura de pantalla y otra vez sigue estando en internet y removerlo va a costar muchísimo trabajo. De hecho, no se puede ni remover ya, ¿no? Porque deja de ser de nuestra propiedad. Exacto. ¿Sí? Ya para finalizar, las recomendaciones finales, perdón, vamos a ser un poco reiterativos en esto. Primero es actualizar. ¿Actualizar en qué sentido? En dos sentidos. Por un lado, actualizar nuestro sistema, ¿sí? Nuestro sistema operativo, nuestros programas anti-malware, los sistemas de información, etcétera, etcétera. Toda esa información o todo ese software se tiene que estar actualizando. Ya dimos las razones del por qué. Pero también nosotros tenemos que estar actualizados. Nosotros tenemos que actualizarnos en aspectos de seguridad. Ustedes acaban de verlo ahorita, no es tan complicado. Y si en un momento dado tenemos el impedimento del conocimiento procedimental, pues simplemente se pregunta. Preguntamos y alguien nos dará la respuesta. Concientizar sobre la importancia de la seguridad y la necesidad de conocer más al respecto. Hay que tomar en cuenta la siguiente frase. La web es como una jungla, o como una selva donde van a encontrar infinidad de amenazas, así como puede haber muchos elementos benéficos para mí, porque los hay indudablemente, pero también hay una gran cantidad de amenazas y por lo tanto tenemos que estar preparados para este tipo de amenazas. Por otro lado, supervisar el trabajo de los menores de casa. Los menores no se puede apelar a que el joven es responsable o sabe más que uno, ¿sí? Porque los jóvenes finalmente son personas en formación, son personas que apenas están conociendo, que apenas están aprendiendo, que apenas están conociendo procesos, que están aprendiendo de la vida, ¿no? Y si uno mismo, que ya tenía un cierto camino recorrido, es vulnerable o puede llegar a ser vulnerable, pues imagínense los jóvenes que apenas están iniciando, ¿no? Entonces, sí entendamos que los jóvenes pueden llegar a ser responsables, pero no necesariamente son personas que estén 100% conscientes de todo lo que gire alrededor. Estamos hablando aquí en particular de la web, ¿sí? de Internet y del uso de las tecnologías de la información.
Por otro lado es mantener comunicación con la familia sobre este tipo de eventos, las vulnerabilidades que se presentan, las amenazas, riesgos, el riesgo que representa la publicación de información personal en redes sociales, ¿sí? Y sobre todo también un tema que ha sido ahorita ya una especie de trending topic, que es los fake news, ¿no? Porque también es algo que puede llegar a desgastar mucho dentro de la familia, o incluso dentro de las mismas redes sociales, ¿no? Que se crean noticias que son totalmente falsas. Abundaron, ustedes seguramente fueron testigos de ello, abundaron cientos de datos, de información relacionada con los sismos del 19 de septiembre que eran totalmente falsos. De gente que había muerto, de gente que sobrevivió, de gente, en fin, una gran cantidad de noticias que se convirtieron en fake news y que mucha gente reaccionó ante ello como si hubieran sido reales y verídicas, ¿no? Sí, no vayas tan lejos, ¿no? Las clásicas cadenas que llegan por WhatsApp, que si en tantos días no mandas esto, te va a cobrar el servicio. O sea, desde ahí empiezan, ¿no? Los fake news, empieza la desinformación, de que si no defragmentas tu disco duro cada mes, tu información se pierde paulatinamente sin que te des cuenta, pues también. Entonces, hay un desgaste continuo de noticias y es responsabilidad como familia, de comentarlas y de tratar de orientar a los menores y también pues retroalimentarse, ¿no? Porque ellos viven y consumen otros productos a los que uno luego no tiene acceso, entonces se va enterando de cómo va fluyendo la información entre ellos, ¿no? No, y siempre corroborar la información. O sea, tenemos, afortunadamente, el mismo Internet nos da luz de ello, ¿no? Porque tenemos posibilidad de tener acceso a múltiples fuentes de información que además sabemos que son confiables, ¿sí? O por lo menos son menos desconfiables, ¿sí? Y que podemos corroborar que esa información es verídica o no lo es. Y ya tomar una información, pero con base en la información que tenemos, que sea efectivamente verídica. Ahora que tocaste el tema de actualizarnos, pues ver películas también entretiene, ¿eh? Y es una fuente importante a veces de disparar la chispa de la curiosidad y empezar a investigar. Estuvo de moda en estos meses pasados, bueno, el año pasado, Black Mirror, que habla de los riesgos de la tecnología y lo lleva a un escenario fantasioso en algunas cosas, muy real en otras. Entonces te mezcla ese sentido de esto sí es real, pero lo estoy llevando a un ambiente muy fantasioso, o esto es fantasioso, pero es muy real lo que estás viviendo. Entonces, ver ese tipo de cosas, platicarla con los chavos, a lo mejor es el gancho para que ellos empiecen a conocer más, es el gancho para que tú empieces a buscar más del tema, ¿no? Entonces, te empiezas a actualizar y puedas apoyar mejor a tu familia. Creo que no está mal que los veas, pero siempre buscando ese, ¿no? Oye, ¿qué tan cierto es esto y cómo está pasando, ¿no? En la vida real. Películas pasa lo mismo. Sí, pero con los jóvenes obviamente la forma en cómo tenemos que culturizarlos es muy diferente, ¿no? No es lo mismo dar una plática de una hora y media, en donde pues, tenemos, en su gran mayoría es gente adulta, ¿no? A tener un grupo de jóvenes de 14, 15 años, ¿no? Imposible, ni siquiera podríamos dar una plática de 20 minutos, así de simple, ¿no? Porque sus niveles de atención son muy bajos, los niveles de atención de los jóvenes generalmente son muy bajos. Pero buscar también crear esa conciencia en los jóvenes, y lo que dice Mauricio, pues se puede utilizar diferentes medios para poder crear justamente esa conciencia en nuestros jóvenes, ¿no? Bien, pues con esto damos por terminada la sesión. Pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna duda, pues con muchísimo gusto la resolvemos, ¿no? O la ampliamos. ¿Dudas, comentarios? Entonces, lo que nos sugieren es que todos esos dispositivos, por ejemplo, los Xbox y todo, hay que acercarse con los que, con la gente que conoce de ello para entender cómo proteger desde ahí, que uno como no se mete, no sabe cómo sí, bueno, qué tengo que hacer, cómo superviso. Sí, de hecho lo primero es perderle el miedo a acercarse. Si yo jamás he utilizado un Xbox o he utilizado algún otro tipo de dispositivos que los jóvenes prácticamente los manejan con los ojos cerrados, ¿no?
Sí, obviamente hay que acercarse con alguien que sepa, incluso hacer tal vez una llamada telefónica sobre cómo se puede directamente a soporte técnico y preguntar cómo se puede proteger ese dispositivo. Finalmente ese también es un dispositivo que permite la entrada de datos, y permite la salida de datos. No me dejarás mentir. Hablando al nivel de reproducción de contenidos, que serían videojuegos en este caso o multimedia, gracias a Dios, o para bien o para mal, existe pues la clasificación. Si es para adultos, si es para adolescentes, si contiene sangre y la edad que yo tengo para ejecutarlos. Entonces, como va todo asociado al perfil del usuario, hay que crearlo correctamente. Pues va a ser el de mi hijo, le creo su perfil, le pongo su edad correcta y el sistema le dejará jugar los juegos que pueda jugar, ¿no? Por la edad y por la clasificación que tienen. Esto, pues, no todo el mundo lo conoce, pero también no se trata nada más de dejar el control, de ponerle el control de parental y decir, bueno, ya está protegido, ¿no? Porque va a ir a la casa de su amiguito y va a poder tener acceso a esos contenidos. Hay que estar cerca de ellos. Lo importante es estar cerca de ellos y platicar con ellos, ¿no? Revisar qué es lo que quieren. No es nada más negar las cosas por negarlas, porque dice, este juego dice que no es para tu edad, pero pues vamos a investigar de qué se trata y a lo mejor pues tú juégalo, pero yo voy a estar cerca para estarte cuidando por si hay algún contenido, ¿no? Inapropiado, o al menos que sepas que pues, está alguien de confianza, ¿no? Por si no entiendes algo. Es lo importante, no dejarlos solos y no depender tanto nada más de la tecnología y de lo que pueda o no pueda bloquearles. Sí, también apelaría mucho a la comunicación que haya con los hijos, también a las restricciones que uno tiene que establecerles. Horarios de juego son muy importantes, no dejarles tal vez la consola libre y que ellos la puedan usar cuando quieren, sino tal vez retirarles la consola. Si yo no sé conectarla, pues que la desconecte el niño, ¿no? Y conectarla, que la conecte nuevamente él. Pero sí establecer horarios de uso. Eso es muy importante, porque normalmente los jóvenes, detectamos luego jóvenes que llegan desvelados y llegan desvelados porque empiezan a jugar en el momento en que los papás se duermen, porque ellos tienen el acceso en su recámara a este tipo de dispositivos y finalmente como jóvenes pueden llegar a estar a las 2, 3 o 4 de la mañana jugando y cuando llegan a la escuela llegan como zombies. Y pues obviamente el rendimiento académico del muchacho pues empieza a bajar. Ese tipo de restricciones, que haya pláticas, que haya las razones por las cuales se establecen esas restricciones, incluso que haya hasta a veces sanciones, porque tal vez no se cumplió con un deber en la escuela, con alguna tarea o con algún trabajo, o que veamos que está bajando la calificación, pero siempre debe haber comunicación y una especie de trato entre los padres y los hijos, para que no se vea que haya una actitud autoritaria de parte de los padres, porque yo puedo decirle, pues te quito esto y se acabó, ¿y por qué? Porque lo digo yo, porque soy tu padre o porque soy tu madre, pero eso generalmente no funciona. Normalmente lo que llega a funcionar mucho es que haya una especie de contrato, de negociación entre los papás y los hijos. Claro, una negociación que sea justa y que además pueda ser efectuable, que sea real, porque si yo le digo a mi hijo, si sacas 5 de calificación, te voy a castigar el teléfono 1 año, y resulta que sí sacó 5 de calificación, pues no, difícilmente le voy a castigar 1 año un teléfono celular, o difícilmente le voy a castigar la consola, o cualquier otro dispositivo de entretenimiento que tenga. Tiene que haber limitaciones y tiene que haber sanciones, porque finalmente deben existir, pero que sean reales. Que sí se puedan lograr y además ser muy firmes, porque ese es un gran problema que llegamos a tener con los padres de familia, que los padres de familia son muy permisivos y que al final le dicen, bueno, está bien, que sea la última vez, pero esa última vez se repite como 20 veces antes de que llegue el hartazgo y que uno diga, no, ya, te lo voy a retirar definitivamente, pero es más por un proceso de educación hacia el niño, de aprendizaje hacia el niño, es por un hartazgo de los padres de familia. ¿Sí? Entonces, en la medida en que hayan esos elementos, aunque yo no conozca de tecnología, pero voy a poder tener un buen control de lo que están haciendo mis hijos en el uso de estos dispositivos. No le estoy negando el uso del celular, pero tal vez sí necesitaría instalar un control parental. No sé cómo instalar un control parental en el celular, pues investigo, que no es difícil hacerlo. Lo difícil tal vez es aventarse o atreverse a llevarlo a cabo, ¿no?
Pero no se trata de negarlo, pero sí de establecer horarios y de establecer ciertas limitaciones y de que el joven o el niño aprenda a ser responsable en el uso de sus dispositivos. Y poco a poco soltarlo, no se trata de siempre tener el control, poco a poco se puede ir soltando en la medida en que uno encuentre respuestas positivas de los hijos. Si no hay respuestas positivas, pues ni modo, el mismo joven se va a ir dando cuenta de que si no hay una respuesta positiva, si no es responsable de lo que está haciendo y si está mintiendo y se detecta la mentira, pues sabe él que va a perder mucho. Y no es el cinturonazo, es simplemente tú mismo te estás negando la oportunidad de que yo te dé más tiempo o que te compre un teléfono con mejores capacidades. Pues no lo voy a hacer porque cometiste esto, hiciste este acto indebido, ¿no? Son ese tipo de acciones las que como padres de familia creo que a veces olvidamos que debemos seguir. Y bueno, nada más otra más. Y por ejemplo, en el caso de las Mac, que siempre dicen, es que la Mac no necesita antivirus, pero no. Hay que, o también hay que investigar. Sí, claro. Todos los equipos son vulnerables. Todo equipo de cómputo es vulnerable, sea el sistema operativo que tengan, aunque sea Linux. Linux también tiene vulnerabilidades y también recibe ataques en menor proporción, eso sí, que Windows. ¿Por qué? Porque Windows pues, es un sistema operativo ampliamente utilizado. Es como en el caso de los teléfonos celulares. Dicen, es que no atacan a los teléfonos, a los iPhone. No, claro que sí los atacan. Lo que pasa es que si uno ve la estadística de uso del sistema operativo Android con respecto al sistema operativo iOS, pues es un mundo de diferencia. Estamos hablando que más del 85% del mercado está orientado hacia Android. Por lo tanto, ¿qué le va a resultar más jugoso a los atacantes? ¿Atacar Android con un mercado tan grande o atacar a iOS? ¿No? Ese es el punto. No es que no tengan virus, es que sí existen en menor proporción y también se deben proteger los equipos de cómputo con ese tipo de sistemas operativos. ¿Sí? Bien, ¿algún comentario? ¿Algo más? ¿No? Sí. Ese va a estar duro. No, tranquilo. Creo que en una siguiente plática sería conveniente el abordar la parte de en qué se está usando la información que nos están extrayendo de los celulares o de tu laptop, de tu tableta, etcétera, ¿no? Digo, aquí abordaron la parte de cómo protegerse, qué prácticas deberíamos de tener para cuidar nuestra información, cuidar a nuestras familias, etcétera, ¿no? Pero creo que también sería importante ver la gente que está extrayendo esos datos, esa información, para qué la está utilizando, ¿no? Ahorita digo, con lo que está pasando con este asunto de político de las elecciones, de que bueno, pues ya empezamos a ver que información que han extraído de redes sociales se están utilizando para pues incidir de alguna manera en la gente para que voten por X o Y partido político. Ya se ve y eso está pasando con los adultos, no están hablando de niños, ¿no? Uh-huh. Sino con los mismos adultos, con información que han puesto en redes sociales, se está utilizando esta información para incidir en la opinión de una gente para votar por alguien, ¿no? Si a ese nivel estamos, sí sería muy conveniente que pues pudiéramos organizar una plática en donde pues analicemos o investiguemos para qué se está utilizando toda esta información. Si se está usando con fines comerciales, fines políticos, en fin, X. Sería conveniente hacerla para que también se vea el otro lado, de que claro, la gente se dé cuenta en qué está usando su información, ¿no? En el video pues sí veo que los niños se espantan o se preocupan de pues, cómo se enteraron de su información. Es una parte de la película, ¿no? Y se preocupan. La otra parte es, bueno, ¿qué pasa con lo que ya extrayeron? Digo, pues ahorita está el escándalo de Facebook, ¿no? De que, bueno, pues ya se destapó. Y era una cosa que yo creo que ya se sabía. Claro. Pero bueno, ya ahorita es un poco más evidente lo que está pasando con esa información que está en redes sociales. Y hay un ejemplo muy tangible de cómo se puede usar esa información, con qué fines. Pues ese es nada más un ejemplo de... Entonces habría que analizar en qué otras cosas están utilizando esta información, ¿no?
Claro. Digo, ese es un comentario nada más. Ok. Perfecto. Que a mí se me hace muy interesante ese aspecto que tú bien lo clasificas, ¿no? Que puede ser el uso comercial que se le está dando, porque hay toda una industria detrás del uso de la información a nivel comercial. Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión con Luis en una de las pláticas, ¿no? ¿Para qué se está utilizando esa información? La clasificación que están haciendo las mismas empresas y crean esas bases de datos tan especializadas que entre más especializadas sean, se venden a un mejor precio, ¿no? El mismo padrón electoral dicen que ya está a la venta. Ya lo están vendiendo por ahí por Tepito, ¿no? Actualizado además, ¿no? Sí, qué terrible. Pero bueno, todas esas orientaciones, todos esos usos que va a tener, que se tiene la información, que se extrae de manera ilícita en la gran mayoría de las veces, ¿no? Y en otras es porque yo lo estoy permitiendo, porque no leo los términos de condiciones de uso del software. Sí, recordemos, nada es gratuito, en el ámbito de la tecnología, bueno, en ningún otro, pero en el ámbito de la tecnología absolutamente es muy, muy raro encontrar algo que sea 100% gratuito, muy raro. Sí, pero la gran mayoría del software siempre nos van a pedir algo a cambio. Y ese algo es la información que muchas veces la minimizamos. Muchas veces despreciamos nuestra propia información, ¿no? Pues, ¿qué más da que le dé el teléfono? ¿Qué más da que les dé mi nombre? ¿Qué más da que le dé mi correo electrónico? No, tiene mucha utilidad y puede ser un foco, ¿sí? Un punto justamente donde puedo yo recibir un ataque en donde me pueden extraer más información y, o sea, se va formando una especie de bola de nieve, para que al final los hackers o los ingenieros sociales obtengan la información suficiente para realmente generarle daño a un usuario. No nada más es el hecho de tener un teléfono, de quitar un número telefónico o un correo electrónico. Son varias piezas de un rompecabezas que los mismos ingenieros sociales crean y que al momento en que tienen toda esa información, lanzan el ataque respectivo. Sí, y ahorita hablaste de la información más sensible, que es más obvia para uno. La otra parte son los hábitos de consumo, la famosa huella digital, que sería, haciendo la analogía a la huella de carbono de un producto, cómo va generando carbono a lo largo de su ciclo de vida y de transportación y todo. Aquí es cómo generamos tanta información sin darnos cuenta, que no es sensible, no es mi correo electrónico, no es mi teléfono, no, fue la página que visité, fue cómo di un like, cuántas veces cambié de opinión al dar una emoción en un like, por ejemplo, qué tipo de contenido consumo más, en cuánto tiempo me detengo en cierta página, qué tipo de noticias consumo. Esa otra información oculta, esa otra huella digital que generamos, también tiene un gran valor. Y no vemos cómo se está explotando. Y además valor comercial, Eso se vende. Es valor comercial. Y se vende bastante bien. Bueno. Pero bueno, pues, no es para espantarlos. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Gracias por asistir. A todos. Bye.